Hola, a ver, vamos directo al grano con esta explicación. Hoy toca desenmarañar todo este fascinante y, seamos súper honestos, a veces bastante incomprendido, espectro de lo que implica la responsabilidad fiscal en México. A simple vista, entender el sistema tributario parece un dolor de cabeza enorme. Pero bueno, al desglosarlo, surge un mapa clarísimo de lo que realmente significa cumplir con la ley. Al final del día, todo se reduce a una línea delgadísima, esa frontera casi invisible entre armar una estrategia financiera súper inteligente y, pues, caer en un incumplimiento severo. Y esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Conocemos la verdadera diferencia entre optimizar recursos y de plano cometer un delito fiscal? Porque seamos realistas, el deseo de pagar menos impuestos es el objetivo financiero más natural del mundo. Sin embargo, los métodos que elegimos para lograrlo nos pueden llevar a escenarios radicalmente opuestos. O sea, un pasito en falso o una mala interpretación y de repente cruzamos esa frontera de lo legalmente aceptable hacia terrenos donde las autoridades intervienen con toda su fuerza. Entonces, ¿dónde se traza exactamente esa línea? Bueno, para entenderlo, todo análisis tributario tiene que partir de un cimiento absoluto. Y sí, hablamos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo 31, fracción cuarta, establece clarísimo que es obligación de los mexicanos contribuir para los gastos públicos. Ojo aquí, esto no es una sugerencia, es un deber fundamental. Y de hecho, de este mismísimo mandato nacen todas las demás regulaciones y códigos. Sin esta obligación primaria, la verdad es que todo el sistema fiscal simplemente no tendría pies ni cabeza. Ahora, lo interesantísimo de esto es ver cómo el Código Fiscal de la Federación no cobra impuestos no más por existir. Se cobran por acciones súper precisas. Son los detonantes. Por ejemplo, al obtener ingresos, ¡pum!, se detona el impuesto sobre la renta, el famosísimo ISR. Al comprar bienes, aplican el IVA o el IEPS. Al poseer propiedades, pues toca el predial. Y al tener empleados, entra el impuesto sobre nómina. Básicamente, nuestras actividades de todos los días están ligadísimas a esa estructura. Es como un engranaje perfecto. Entonces, pasemos al primer gran concepto en este continuo, que es el incumplimiento pasivo, mejor conocido por todos como evasión fiscal. Aquí pasa algo muy particular. El hecho generador ya ocurrió, o sea, la acción se completó, ya se generó la condición y la ley marca clarito que existe una deuda. Pero la decisión final es simplemente, pues, no pagar. Es ignorar la responsabilidad por completo, una omisión directita ante la ley. Y para que quede súper claro, la evasión ocurre todos los días en escenarios de lo más comunes. Pensemos en los propietarios que reciben su recibo del predial y, literal, lo guardan en un cajón y se olvidan del asunto. O los vendedores ambulantes que hacen negocio y tienen ganancias reales, pero operan sin pagar ISR. O los vendedores no registrados que no pagan el IVA de sus productos. La actividad ahí está. El ingreso fluye, pero la aportación, bien gracias, se omite por completo. Bueno, a un pasito de distancia de elevación tenemos la elusión fiscal. Y ojo, porque aquí la mecánica cambia. En la elusión, en lugar de no pagar una deuda que ya existe, lo que se hace es tomar medidas para asegurar que esa deuda ni siquiera llegue a materializarse. Básicamente, es el acto de salirse por completo del supuesto legal específico que origina la obligación. Se le saca la vuelta, digamos, desde antes de que nazca el compromiso. Para ilustrar esto, imaginemos la transferencia de propiedad de un inmueble a otra persona. Pero puramente para escapar de la carga de pagar el impuesto predial, el contribuyente cambia sus circunstancias de forma súper activa. Como el hecho de tener el inmueble a su nombre genera el predial, la estrategia de elusión es pasarlo a otro nombre para ya no ser el dueño ante la ley. Es un movimiento totalmente preventivo, con el único fin de zafarse de la carga. Pero a ver, no todo es malo. Existe una ventaja en este continuo que está 100% respaldada por la ley. Y es la joya de la corona, la planeación fiscal. Esta es la práctica legal de usar beneficios y exenciones para obtener una reducción en la carga tributaria general. A diferencia de todo lo anterior, aquí no se busca esconder absolutamente nada ni salir corriendo de las responsabilidades. Más bien, se trata de un estudio súper minucioso para aprovechar de forma súper inteligente las reglas que los mismos legisladores diseñaron. De hecho, la ley del ISR, por ejemplo, en su artículo 93, nos regala beneficios legales increíbles, cosas como exenciones en partes del aguinaldo o exenciones relacionadas con el salario mínimo, también en primas dominicales y vacacionales. Y un ejemplo buenísimo es la exención total de ISR al vender una casa habitación. Todo esto demuestra que existen estrategias transparentes. Conocer y usar estas reglas a favor es literalmente jugar con el reglamento en la mano y con total transparencia. Ahora abróchense los cinturones porque entramos a la zona de peligro. Hablamos de la simulación fiscal. Y me encanta esta analogía que se usa muchísimo. Es como intentar, a la fuerza, meter una pieza de rompecabezas en un lugar donde de plano no cabe. La simulación es el acto de disfrazar ciertas acciones, haciéndolas pasar por otras muy distintas, para obtener un beneficio fiscal indebido.
es aparentar que se cumple con la ley, pero utilizando operaciones completamente irreales. Un esquema clásico, pero de verdad clásico de simulación, es la famosa ilusión de los honorarios. Esto es cuando los empleadores contratan a su personal bajo la figura de servicios profesionales independientes. En papel, todo dice que son freelance por honorarios. Pero en el mundo real, al simular esto, el empleador se está ahorrando de forma artificial los costos del IMSS, del Infonavit, los fondos para el retiro y el impuesto sobre nómina. Básicamente construyen un espejismo legal. Y es que este contrato laboral disfrazado tiene evidencias súper claras de que la ilusión se cae a pedazos. A ver, si se establece un horario de trabajo fijo, si se exige un lugar físico de trabajo específico, si se requiere que el trabajador use un uniforme de la empresa, o si se imponen reglas internas súper estrictas con horarios de entrada y salida, ¡puf! Esa pieza del rompecabezas de los honorarios no cabe ahí. Es una relación laboral subordinada de pies a cabeza. Y créanme, las autoridades saben identificar estas banderas rojas a kilómetros de distancia. Y claro, la máxima consecuencia nos alcanza cuando esta simulación cruza ya la línea roja hacia lo que las autoridades clasifican como defraudación fiscal o fraude fiscal, vaya. Aquí ya no estamos hablando de un simple error matemático, no. Es un engaño totalmente intencional usando triquiñuelas para pagar el menor impuesto posible y asegurar una ventaja indebida. Es premeditado y carece de cualquier tipo de fundamento legítimo. Es vital, pero de verdad vital, reconocer que el fraude fiscal no es un delito sin víctimas. Al final, daña intencionalmente al fisco y a las autoridades tributarias, y con ello, pues a los recursos públicos. Además de los contratos disfrazados, estos actos incluyen cosas como no declarar todos los ingresos obtenidos, o el peligrosísimo uso de facturas falsas para simular transacciones que jamás existieron, e incluso declarar deducciones falsas o inexistentes. Todo esto impacta severamente la recaudación y cruza la frontera de lleno hacia el territorio delictivo. Y bueno, para poner todo en perspectiva, hay un contraste brutal en todo este mapa. De un lado de la balanza tenemos la planeación fiscal. Esto es la interpretación clara, transparente y 100% legal de las leyes fiscales a favor de quien cumple. Es el camino correcto. Del otro lado tenemos la defraudación fiscal. Y ahí reina el engaño, las triquiñuelas y la manipulación intencional de los actos. Entender esta diferencia monumental es lo que forma el verdadero núcleo de la cultura contributiva. Para cerrar esta explicación, nos queda una reflexión fundamental sobre la mesa. Ante cualquier estrategia fiscal, ¿estamos planeando de forma transparente o engañando al sistema? Tener este conocimiento estructurado nos da un poder inmenso para aprovechar la ley al máximo y, obvio, evitar riesgos que ni al caso. Cuando entendemos estas reglas del juego, el cumplimiento fiscal deja de ser una pesadilla y se convierte, literal, en el pilar más sólido de una planificación financiera impecable. Así que nos quedamos con esa pregunta para pensar.